Que el Señor te bendiga, mi amado hermano. Estamos continuando la serie sobre Esto creemos y el día de hoy me gustaría compartir contigo sobre Esto creemos sobre Dios. Hay una pregunta que muchas veces te la pueden hacer, que es ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y ciertamente esta pregunta tiene una respuesta. Nosotros como creyentes creemos en un Dios que es creador de todas las cosas, es creador del mundo espiritual, es creador del mundo material, es el creador de nuestra vida. Y esa vendría a ser la respuesta a esta interrogante. Esta pregunta, ¿cierto?, sobre qué es primero el huevo o la gallina, tiene una pregunta de fondo, ¿cierto? ¿Qué se creó primero? Pero la pregunta que está más al fondo, ¿cierto?, de ella es, ¿hay un creador? Y la Biblia claramente nos presenta en Génesis capítulo 1 de que Dios es nuestro creador. Génesis 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia nos presenta claramente esta verdad. También hay otra pregunta que te pueden hacer sobre ¿Dios puede construir una roca tan grande que Él no pueda mover? Y, y también es una pregunta, ¿cierto?, filosófica que te podrían hacer sobre si Dios es todopoderoso, podría construir una roca más grande que lo que Él pudiera mover. Y bueno, y si la construye y no la puede mover, ¿sería Dios todopoderoso? Esa es la pregunta filosófica que te pueden realizar, ¿cierto?, frente a Dios. Y la verdad es que la respuesta es que Dios no va a construir una roca más grande que la que Él pueda mover. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios ilógico. Dios trabaja por medio de la lógica y Dios ha puesto leyes, ¿cierto? Él tiene sus propias leyes en su naturaleza. Por ejemplo, el Señor, Él dice que Él es bueno, Él es amor, Él es luz y en Él no hay tiniebla. ¿Hay cosas que Dios no puede hacer? Claro que sí. Dios, por ejemplo, no puede mentir. Dios no puede hacer lo malo. Dios no puede cometer pecado porque eso va en contra de su naturaleza. Dios ha establecido las leyes, ¿cierto?, en este mundo, por ejemplo, la ley de la gravedad, y Dios no va a romper esas leyes que Él mismo ha establecido, ¿ya? Está bien que cuando vino Cristo, Él rompió una ley cuando Pedro caminó sobre las aguas, pero fue por una palabra, ¿cierto?, que Jesús le dio a Pedro solamente. Y muchos han dicho que Pedro caminó no sobre las aguas, sino que Pedro caminó sobre la palabra de Cristo, porque Cristo fue el que le dijo, ven a mí. Entonces Dios no puede hacer un círculo cuadrado, ¿cierto? Ni un rectángulo redondo. Dios no podría hacer cosas ilógicas porque Dios trabaja dentro de la lógica, ¿cierto?, que Él ha revelado en su palabra, ¿ya? Entonces, ¿quién es Dios? Dios primeramente es nuestro creador. Como te dije anteriormente, Dios es quien creó el mundo espiritual primeramente, los ángeles, serafines, querubines, arcángeles y todo aquello, ¿cierto?, que pertenece al mundo espiritual, pero Dios también creó, ¿cierto?, este mundo material. Y aún dice la palabra de que cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos formó. Dios además es eterno. El otro día conversaba con un pastor y nos decía de que Dios no es infinito porque el infinito tiene un inicio pero no tiene fin. Dios es eterno, Dios no tiene principio ni final. Dios es y será por siempre. De hecho, uno de los nombres con los cuales Dios se revela en la palabra es Yahvé, que significa yo soy el que soy o yo soy el que tiene existencia en mí mismo. También la palabra en Juan 4:24 nos dice de que Dios es espíritu. Dios no está limitado por un espacio físico. Dios es espíritu, Dios está en todo lugar, está con los hermanos en la India, está con nosotros acá en Chile, está en todo lugar el Señor.
Y alguno puede decir, ¿y Dios está en el infierno? Sí, ahí está su ira en contra del pecado. Dios está en todo lugar. El salmista decía, si subiera a los montes, ahí estás tú. Si subiere a la montaña, ahí vas a estar tú. Si bajara a lo profundo del mar, ahí vas a estar tú. Si me metiera en lo profundo de la tierra, ahí también vas a estar tú. No podemos escapar de la presencia de Dios. Nosotros vivimos en la presencia de Dios en todo el tiempo. La palabra también nos revela de que Dios es luz, de que en Él no hay tiniebla. Hay alguien que se rebeló contra Dios, que es un ángel creado, ¿cierto? Satanás, el diablo, que Él es el encargado de hacer todo lo malo, todo lo incorrecto, todo el pecado. Pero Dios, ¿cierto? Dios no es el originador del pecado, en Dios no hay pecado, Él no es el creador del pecado, ¿ya? Dios es luz y en Él no hay tiniebla y Él no tiene comunión con las tinieblas, ¿ya? Ahora cuando nosotros hablamos de Dios, en la Biblia se le conocen por varios nombres, por ejemplo, Elohim, Elohim que significa, cierto que está escrito en plural por la terminación him, que significa el Señor como con mayúscula, el Dios, Dios, el nombre Adonai, cierto que significa el Señor, el nombre Yahvé, como ya lo explicamos, que significa yo soy el que soy o yo soy el que tiene existencia en mí mismo. También en la Biblia encontramos que se le llama Jehová Rafa, que significa Jehová es mi sanador, o el Shaddai, que significa el Todopoderoso. También cuando ya llegamos al Nuevo Testamento encontramos un nombre precioso que es Abba, Abba Padre, que significa papá, papito, papito mío. Y también Emanuel, que es Dios con nosotros, hablando de Cristo, que Él vino acá a la tierra, se encarnó, vivió entre nosotros. Y ahora también Él promete por la presencia de su Espíritu estar todos los días con nosotros. Hay muchos nombres más, como Jehová Jireh, el Dios que provee, ¿cierto? Jehová Rojí, Jehová es mi pastor. Y así Jehová Shalom, ¿cierto? El Señor es mi paz. Entonces, cada nombre da una característica especial de lo que es Dios. Antiguamente en Israel, cuando le ponían nombre a los niños, estos nombres reflejaban un momento histórico, reflejaban una identidad para la persona y un propósito que iba a cumplir. Entonces los nombres nos hablan de un acontecimiento, una cualidad que tiene la persona que recibe este nombre. Por ejemplo, Raquel, ella no podía tener hijos y ella clamaba y deseaba tener un hijo y Dios le dio un hijo. ¿Y cómo le puso a ella su hijo? José, que significa añádeme. Porque ella deseaba tener después otro hijo, tuvo otro hijo, se llamó Benjamín. ¿Y cómo le puso su padre a este hijo Benjamín? Hijo de mi mano derecha significa Benjamín. El nombre Jacob, por ejemplo, significa el usurpador. Pero Dios le cambia el nombre Jacob, ¿cierto? Y le pone por nombre Israel, que significa príncipe de Dios. Samuel, ¿cierto? Ana, ella oraba por un hijo y pedía a Dios y finalmente Dios contesta esa oración y le pone Samuel. ¿Qué significa Samuel? Samuel significa Dios oye. Entonces los nombres nos dan cualidades, características, ¿cierto?, de lo que es la persona que recibe el nombre. Y todos estos nombres de Dios nos hablan de características que tiene Dios. Ahora hablando de Dios en el tema de la Trinidad, Dios es uno, ¿ya? Dios es uno, pero Dios existe eternamente en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, no es triteísmo, no son tres formas en las que Dios se representa, no es modalismo o lo que creen los unicitarios, ¿cierto? Dios existe eternamente en tres personas. Dice Juan 1.1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y este verbo se hizo carne. Génesis 1.1, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros en estos versículos podemos ver la Trinidad del Señor en el bautismo de Cristo. El Hijo bautizándose, el Padre hablando del cielo y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre el Hijo. Hay conceptos errados, ¿cierto?, en cuanto a
a no entender la doctrina de la Trinidad, como les nombré, el modalismo, ¿cierto? Muy igual a lo que creen los unicitarios o los solo Jesús, el triteísmo, creer en tres dioses, ahí caeríamos, ¿cierto?, en un politeísmo, en la creencia de más de un solo Dios, y eso va en contra de lo que enseña la palabra, que existe un solo Dios verdadero. El arrianismo, esto es lo que creen, por ejemplo, los testigos de Jehová, de que Dios el Padre es solamente Dios y Él creó al Hijo, que fue la primera creación, y el Espíritu Santo lo ven como una fuerza activa. Eso es arrianismo. Eh, entonces es muy importante entender cómo es Dios, cómo funciona la Trinidad del Señor. Y yo sé de que esto es un poco complicado de entender al principio, pero si uno le pide sabiduría, entendimiento, revelación al Señor, Dios nos va a ayudar a entender esto. En la Biblia encontramos que Jehová no comparte su, su gloria con nadie, ¿ya? Jehová no comparte su gloria ni con hombres, ni con reyes, ni con profetas, ni con ángeles, ni con querubines, ni con serafines. Jehová no comparte su gloria con nadie, pero en Apocalipsis vemos que comparte su trono con el Hijo. Vemos de que la adoración que es al Padre también es dada al Hijo, al que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, por eso nosotros los cristianos evangélicos creemos en la doctrina de la Trinidad. ¿Cuáles son algunos atributos personales que tiene Dios? Dios, por ejemplo, es omnisciente. Dios no necesita aprender. Lo único que Dios no puede hacer es aprender, porque Él lo sabe todo. Él conoce todo. Él sabe cómo comenzó la historia, cómo va a terminar la historia nuestra. Él lo conoce todo. Desde su omnisciencia, el Señor conoce quiénes son los predestinados, quiénes son los que son salvos, porque Él ya sabe, ¿cierto?, cómo termina la historia nuestra. Por eso Él puede hablar de una predestinación, de un escoger, de un llamar. Dios es omnipotente, es decir, Dios todo lo puede, que es lo que le dijo el ángel a María, porque para Dios no hay nada imposible. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, aunque Dios no es todas las cosas. Ya hay una doctrina que se llama panteísmo, que confunde, ¿cierto?, lo que es la omnipresencia con los objetos, ¿cierto?, o los animales o las cosas que pueden estar alrededor, creyendo de que Dios, ¿cierto?, puede ser un perro, un gato, una silla, algo. Panteísmo, todo es Dios. No, pero Dios es diferente a su creación. Él es el creador, pero Él está en todo lugar, ya es diferente a su creación. La doctrina panteísta confunde esto. Otro atributo personal de Dios es la eternidad. Dios es eterno. Él no tiene principio, no tiene final. Él es el alfa, el omega. Él es eterno. Un nombre de Dios, de hecho, es el Otam, que es el eterno, ¿ya? Y Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesús lo dijo en el libro de Hebreo: yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no va a cambiar. La cultura cambia, los hombres cambian, los tiempos cambian, pero Dios es el mismo de ayer y el mismo de hoy. También hay algunos atributos que Dios comparte con nosotros, por ejemplo, el amor. Dice la Biblia: Dios es amor, y Dios quiere que nosotros también nos amemos los unos a los otros. La Biblia describe a Dios como misericordioso, y Dios quiere que nosotros también tengamos un corazón compasivo, misericordioso, que se preocupe por el necesitado. Dios es santo, y Dios pide de su pueblo santidad. Sed santos porque yo soy santo. Dios es justo, y Dios también quiere que nosotros vivamos en justicia, en integridad. ¿Qué aplicaciones sacamos de este pequeño resumen, ¿cierto?, de lo que fue la prédica del día domingo? En una oportunidad Jesús le dijo a una mujer samaritana, cuando el Señor empezó como a profundizar un poco sobre la vida de ella, le dijo: ustedes no conocen lo que adoran, no conocen a quién adoran.
La mujer se había sentido un poco presionada por Cristo, al Cristo, ¿cierto? A hablarle sobre su vida privada: 5 maridos has tenido, con el que ahora estás no es tu marido. Y ella, en una forma de querer, por así salir de su incomodidad, le dice: bueno, ustedes adoran allá, pero nosotros tenemos el verdadero lugar de adoración. Y como que quería iniciar un debate, un diálogo, ¿cierto? Sobre a ver si mi iglesia es verdadera o la tuya es falsa. Y Cristo le dice: ustedes adoran lo que no conocen. Y es necesario, hermano, conocer al Dios que adoramos. Por eso es el motivo de este estudio: es necesario conocer al Dios que adoramos. Hay gente en el mundo que está adorando otros dioses. Hoy se está jugando un mundial, ¿cierto? Ahí se adora a otro Dios, hay otra religión en ese lugar. Hay muchos lugares donde adoran a otros dioses, dioses creados por los hombres, formados por las religiones, pero no son el Dios verdadero. Por eso es necesario estudiar la Biblia sistemáticamente, en forma ordenada, para poder nosotros conocer realmente a Dios. La gente necesita respuesta y nosotros debemos ir con esa respuesta a las personas. Y no podemos solamente decirle aleluya, gloria a Dios y bueno, Dios es amor y con eso basta. Necesitamos tener respuestas claras para la vida de las personas. Lo otro, la única forma de conocer a Dios es por medio del estudio de la Escritura, como le decía. Jesús dijo: las Escrituras dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Si nosotros queremos realmente conocer al Dios que adoramos, debemos leer la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura. No hay otra forma de conocer a Dios. A Dios no se le conoce por medio de un sueño, por medio de una profecía. A Dios no se le conoce ni siquiera por la aparición de algún ángel. Dice la Biblia que si viene un ángel a hablarte y te habla otro evangelio que el que tú hayas recibido, que el que está en la palabra, es anatema. Entonces, hermano, la única forma y la única seguridad que nosotros tenemos para conocer a Dios de una forma real y verdadera es por medio del estudio de la palabra. Y como le dije, hay solamente un Dios. Aunque para el mundo hay muchos dioses, uno de los dioses más grandes, ¿cierto?, que tiene la actualidad hoy en día es el sexo, el dinero, ¿ya? Los placeres, el dios del hedonismo. Entonces es necesario conocer a Dios, es necesario saber lo que Él ha hecho por nosotros, es necesario saber cómo relacionarnos con Dios y cómo poder servirle. Así que te animo a leer tu Biblia, ¿cierto? Te animo a buscar del Señor en oración, te animo a no dejar de congregarte y te animo a conocer cada día más a tu Señor, a tu Salvador.